¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí dándoles la bienvenida a su programa Despertar del Alma, transmitiendo desde nuestra cadena global de KDHK, parte de la familia Hispanic World Television, desde San Diego, California. Hoy me siento muy honrada de poderles compartir que estamos cumpliendo ya 100 programas en vivo desde esta televisora y ha sido una gran labor de todos los que trabajan en esta empresa. Ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchísima perseverancia para que estos programas que se transmiten a través de este canal lleguen a este curso, a esta meta que pensamos rebasar también en poco tiempo. Pero es muy, muy satisfactorio saber que estamos trabajando en conjunto con transmitiendo con una comunicación para ayudarnos mutuamente a que el mundo sea mejor. Esta televisora me consta que tiene como objetivo el dar lo mejor posible para que el público que está en contacto con nosotros tenga la satisfacción, tenga el gozo de que podemos hacer algo para el bienestar de todos, sobre todo en estos tiempos que necesitamos tanto de sentirnos acogidos y de sentirnos en comunicación con alguien y sentir que si estamos solos, pues a través de nuestras televisoras pueden ustedes sentirse acompañados. Pues bien, antes de continuar, quiero también recordarles que pueden comunicarse a nuestro estudio en los teléfonos que aparecen en pantalla para regalarles estos salmos tan bonitos que nos ayudan a acompañarnos en la vida. A las 3 primeras personas que se comuniquen a nuestro canal a través del número que aparece en pantalla, les obsequiaremos y les enviaremos a su casa estos salmos que nos ayudan a acompañarnos en la vida. Pues bien, hoy tengo el tema de qué forma o cómo los pensamientos afectan a nuestra alma. Y es muy importante que recapacitemos en qué estamos utilizando nuestro cerebro, porque en realidad muchas de las cosas que nos impiden progresar es el estancamiento por esos pensamientos que a veces nos turban, esos pensamientos que constantemente están rebasando nuestra mente y nos atacan constantemente de 1000 maneras. Desde que nos levantamos, y es más, incluso hasta dormidos, estamos utilizando nuestro pensamiento de una manera, increíble. No le podemos dar. Una computadora nos queda corta por todo el mecanismo que nosotros estamos utilizando con los pensamientos. Y
Si ustedes recuerdan o si ustedes se han dado cuenta que todas las personas que tratan de relajarnos o nos dicen tienes que relajarte, tienes que dejar ir las cosas, lo primero que nos dicen es respira profundo y cierra tus ojos. ¿Por qué tenemos que cerrar los ojos? Porque los ojos vienen siendo la puerta por donde entran muchos pensamientos perturbadores. Y los ojos nos distraen de muchas formas. Muchas cosas de lo que estamos viendo no son reales. Y estamos atiborrando nuestros pensamientos con cosas que vemos. Por lo tanto, cuando nos invitan a que interioricemos, a que nos recojamos, nuestra dinámica cambia. La oración, siempre que nos dicen vamos a orar, nos invita a que nos olvidemos de todo. De hecho, siempre nos dicen pon tu mente en blanco y deja que todo empiece a fluir desde tu interior. Pues bien, hoy quiero más que nada enfatizar en ciertos detalles y los pensamientos angustiosos. Y los pensamientos angustiosos son aquellos que ocupan mucho de nuestra vida. Esa angustia que tenemos de no saber qué va a pasar, esa ansiedad que nos causa el no saber o el no tener o el no poder. Son cosas que nos causan mucha angustia y no nos dejan tener tranquilidad y paz. Vamos a ver qué dice Lucas 12, versículo 2 al 23. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido, y el cuerpo que el vestido. Aquí nos deja ver San Lucas que es importante que no nos enfoquemos en cosas tan pequeñas, que vayamos más allá de lo que la vida nos presenta en constante movimiento. Nos distraen cada cosa insignificante. Entonces, muchas veces ¿qué voy a comer? Que ya no tenemos que comer, que ya no tenemos que vestir, que ya no tenemos para esto, que ya no tenemos para lo otro. Mucha gente está en una ansiedad constante porque no sabe qué va a pasar, tiene o no tiene trabajo, etcétera, etcétera. Y esos son pensamientos pensamientos que destruyen el alma. Están los pensamientos distractores. Por ejemplo, todas aquellas cosas que les mencionaba en un principio, esos distractores del alma son los pensamientos vanos. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo le dedicamos en nuestro diario vivir a pensamientos inútiles, pensamientos vanos, pensamientos que lejos de darnos paz nos están atormentando? Marcos en el capítulo 7, versículo 20 al 23 nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Fíjense qué importante es recapacitar, porque cuando estamos en ese tormento de querernos vengar o querer ambicionar o querernos satisfacer a nosotros mismos, o tenemos esa avaricia y la tendencia a la envidia, el sentirse soberbio, es parte de la insensatez del pensamiento. Y cuando le damos rienda suelta a todos esos pensamientos, nos estamos bloqueando la comunicación y la energía. Nosotros automáticamente nos estamos poniendo barreras para que la comunicación espiritual y la paz de nuestra alma fluya tranquilamente. No tenemos por qué afanarnos por tantas cosas de la vida, simplemente tenemos que dejar que las cosas pasen, que fluyan. Nuestro deber y nuestra misión en la tierra es darle esa fluidez a las cosas. Todo pasa, pero todo pasa por una razón, y tenemos que estar más que nada con un corazón abierto y con un corazón elevado para poder percibir realmente lo que son las cosas de Dios y no las cosas de los hombres. Vienen los pensamientos de vanagloria, que son ese afán por quererse distinguir, ese afán por decir yo soy el Todopoderoso, yo tengo, el sentirse superior a cualquier persona, el decir que yo mimé conmigo, el que toco un instrumento, el que soy una persona que quiere estar llamando la atención constantemente. Y no estoy viviendo para la gloria de Dios, estoy viviendo para mis propios conceptos, y por eso se llama vanagloria, porque la gloria que yo me estoy auto otorgando no me va a llevar a una gloria de Dios. En Romanos 12, capítulo 12 del versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estamos muy distantes de acercarnos a Dios cuando estamos en esta actitud vanagloriosa. Por más que hagamos las cosas en favor de aparentemente del servicio a los demás, lo único que estamos haciendo es querer que los demás nos reconozcan, querer que los demás se fijen en todo lo que yo hago, en todo lo que yo construyo, para que yo me sienta mucho mejor. Entonces, aquí vamos a analizar ahora los pensamientos de prejuicios, esos pensamientos prejuiciosos. Dice, los prejuiciosos es que estamos en un constante prejuicio con los demás, en un constante prejuicio de todas las personas que vemos. Perdón. Estamos en un constante juzgando a los demás sin saber si realmente lo que estamos viendo es real. Y esos prejuicios muchas veces, porque alguien nos comentó X o Z cosa de una persona, nos antepone y nos programa para pensar que lo que nos dijeron de aquella persona es
cierto. Pero Jesús mismo lo dice cuando pregunta a sus apóstoles, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y le contestan sus apóstoles, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres de los profetas, etcétera, etcétera. Pero Jesús pregunta, ¿y si ustedes quién dicen que soy yo? Y los apóstoles le responden, tú eres el Hijo de Dios, porque lo han visto, porque han estado con Él, porque han convivido con Él. De la misma forma nosotros debemos de pensar, así como Jesús, solamente aquellos que están cerca de ti pueden realmente decir quién eres tú, no por los rumores, no por lo que te hayan contado. Cuando tengas una duda o algún rumor de alguien, acércate a aquella persona, conócela, y entonces vas a ver que aquel prejuicio o aquel comentario o aquel rumor que hicieron de aquella persona era totalmente falso. Dice aquí Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dicen por ahí un dicho que si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. Entonces, estos pensamientos prejuiciosos debemos de borrarlos y de quitarlos de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Si alguien nos comenta algo, dejarlo. Si llegamos a conocer a aquel personaje del que nos hablaron, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, por ejemplo, un ejemplo en este sentido es cuántos chismes escuchamos en la televisión acerca de tantos artistas, por un decir, ¿verdad? Y simplemente porque son famosos, porque están expuestos, porque están en cámaras, por tantas cosas. Y esas personas son mal juzgadas. Porque a uno no le cae bien, ya hizo algún comentario malo y ese comentario se va rodando. Y ese es un prejuicio causado por una mala percepción y una falta de conocimiento. Y esto es una falta de respeto muy grande hacia las personas. Entonces hay que evitar los pensamientos prejuiciosos. Ahora, los pensamientos de duda. Esa duda que nos está constantemente acechando. Esa duda en la que vivo dudando de si puedo hacerlo o no lo puedo hacer. Esa duda en la falta de confianza en los demás. Esa duda causada por algún evento que me sucedió en el pasado y que ahora no puedo de ninguna forma dejarlo ir, dejar que eso fluya. Entonces, es importante recapacitar. ¿Por qué tengo este pensamiento de duda? ¿Por qué dudo? Y fíjense que si hay una duda de X o Z cosa, es porque no hay una confianza plena en Dios. Cuando uno está conectado con Dios, muchos de estos pensamientos se eliminan absolutamente. No hay duda cuando Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice Proverbios 4,
versículo 23. Porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto nos da a entender sobre todo que ¿qué estás guardando en tu corazón? ¿Qué estás rumiando en tu corazón? Vas constantemente recordando muchos eventos de tu vida y los vas guardando. Y vienes y vienes y vienes al mismo evento y lo traes a tu vida y eso te provoca que no puedes avanzar porque estás viviendo en el pasado. Entonces, ese pasado te está impidiendo y te trae duda hacia el presente. Entonces nos invita a que no guardemos nada y esos pensamientos de duda hay que eliminarlos porque si tenemos fe no tiene por qué haber esa duda. Quiero hacer un pequeño paréntesis para poder continuar. Vamos a un pequeño corte y volvemos en unos momentos. Frontera. Pasillo lleno de sueños. Cálido hogar que acepta caras y cuerpos provenientes de todos lados. Tijuana es el punto generador de creatividad en el país. Es la ciudad donde el arte no descansa. ¿Y las personas? Ellas tienen insomnio. Eso que ilumina el camino de la unión entre las comunidades artísticas es la luz del norte. Es compromiso de vida a través de la danza. El arte es el lenguaje que encontraron para contar la realidad. Eso es Lux Boreal. Lux Boreal es una compañía que se fundó en el año 2002, una compañía pues que ahorita con 17 años de trayectoria ha apoyado y aportado mucho a la danza de Baja California y a la danza de México. Desde el 2003, Lux Boreal ha llevado su propuesta escénica a diversos festivales del país. Asimismo, ha desarrollado una enriquecedora relación con el sur de California a través de colaboraciones de naturaleza binacional, así como en la escena internacional de la danza, en países como Chile, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y España. Trabajar en un lugar donde admiras como lo que hacen y sentirte como que hay una conexión más allá como del arte, sino una conexión con las personas. Creo que para mí fue muy gratificante encontrar un espacio donde podríamos congeniar y así formar parte de aquí. Tenemos varias plataformas, una es una plataforma de impacto social, apoyo a comunidades fuera del alcance de la cultura y el arte aquí en la localidad. Ofrecemos talleres gratuitos a grupos que se están formando. También tenemos una plataforma de concurso que es 4x4 Ignite, que tampoco cobramos porque entren a esa plataforma. Tenemos la otra plataforma que es el Encuentro de Jóvenes Creadores y bueno, así, y un centro de danza también. Entonces, de alguna manera, cubrimos varias de las áreas que necesita la ciudad para que crezca todo esto, sobre todo en comunidad. Te das cuenta que cuando el arte cumple su propósito, es una prueba de lo humano que podemos ser. Y bueno, en Lux Boreal, esa parte humana ha sido clave. El equipo de trabajo que somos, la necesidad de cada uno de los integrantes de expresarse a través de creativamente, bailando, enseñando, es como un alimento constante que me motiva a seguir en este proyecto y a seguir impulsando proyectos que tengan que ver con hacer llegar el arte a las personas. No podría vivir al máximo
sintiendo, dejando sacar como todas mis inquietudes, todas mis emociones, todo lo que quiero trabajar conmigo y trabajar con los otros. Creo que esa es mi motivación principal, como el generar energía para compartir. La locura del ser humano llevada a la creación, producción y difusión, obteniendo el reconocimiento mediante la exposición del talento. Lux Boreal es emociones en pasos. Escultura puesta en escena. Bien, amigos, pues vamos a continuar con este proceso de discernimiento y de descubrir cuáles son los pensamientos que nos evitan conectarnos con el alma. Y ahora vienen los pensamientos que engañan, las mentiras, lo que estamos constantemente calibrando para poder salirnos con la de nosotros, como dicen por ahí. Yo tengo que buscar la manera de cómo convencer a la gente de que lo que yo pienso, lo que yo hago, me va a dar el resultado que yo necesito. Y estas personas incluso llegan a una enfermedad porque son tantas las mentiras que se cuentan ellos mismos o que ellos inventan, que hacen que esa mentira sea una realidad para ellos. Y esto provoca una serie de pensamientos, de engaños, de mentiras, que no nos dejan dar avance. Y aparte, lo que estamos perjudicando a los demás ni siquiera nos damos cuenta. Es tan difícil, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que esas personas que se dedican a hacer ese manojo de mentiras, imagínense cómo se ven delante de Dios. Porque Dios penetra cada palabra que nosotros transmitimos, cada palabra que nosotros emitimos, tiene esa espada de dos filos. Corta una vez que entra o que sale, o incluso cuando la retiras también te vuelve a cortar. ¿Por qué? Porque cuando la das te corta, cuando te regresa te corta. Y el pensamiento más perverso, Dios sabe realmente cuál es, porque Él discierne, como dice aquí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esas personas podrán engañar al mundo y quieren convencer al mundo de que lo que ellos están diciendo es una verdad, pero viven engañándose a sí mismos. Y es una enfermedad, porque no pueden admitir, no pueden vencer ese orgullo de sentirse derrotados, de sentirse que no son lo que piensan que son. Se autoconstruyen una imagen de sí mismos, que esa imagen se queda como volando en el aire y no saben cómo aterrizar.
y vaya que me he topado con muchas personas de ese tipo y que realmente no sabe uno cómo ayudarles, cómo hacerles reaccionar de sus errores, porque lastiman, hacen mucho daño y se hacen más daño a sí mismos, porque no logran aterrizar. Los pensamientos de reflexión son de los... Bueno, antes de los de reflexión voy a hablar de los pensamientos de los celos. Dice aquí Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Los celos es una enfermedad tan denigrante, tan insegura, tan inestable. Cuántas incluso asesinatos y maldad ha provocado los celos de las personas por cosas insignificantes, porque no pueden tener ese control de sí mismos. Una inseguridad total y absoluta los invade y les llena la cabeza de pensamientos erróneos y les causa una tremenda guerra en su mente y su corazón está totalmente desconectado. No hay paz, están en una constante guerra con ellos mismos. Por un lado dicen que aman a la persona y por otro la destruyen, y es una incongruencia con todos esos pensamientos. Y todo esto te aparta del alma, te aparta de la conexión, te aparta de la paz. Y por eso es tan importante tener ese detenerte a saber qué estás haciendo con tus pensamientos, qué tanto te tortura en tu mente. Existen los pensamientos de persecución, el delirio de persecución. Te persiguen todas esas cosas del pasado. Volvemos otra vez a los sentimientos de que, ¿y si me vuelve a pasar? ¿Y si pasa al otro? Es que ya me pasó. Y es que porque me puede pasar. Y es que a lo mejor se vuelve a repasar. Fíjense, la persecución, hasta Dios mismo le dice a Pablo a través de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 7, dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí cae Saulo, ahí cae Pablo, ¿verdad? Era Pablo y Saulo, que son la misma persona. Dios mismo le hace recapacitar a Saulo que su vida era una persecución y que mataba a cristianos por el simple hecho de creer en un Cristo que él no quería aceptar, que él vivía aferrado a las escrituras del Antiguo Testamento y era celoso de aquellas escrituras. ¿Y por qué iba a permitir que los cristianos de aquellos tiempos creyeran en un Dios diferente del que él había conocido, del que él había estudiado, del que él había defendido por tantos años? Y de repente esa persecución. Y Dios le dice, detente, deja de perseguirme. Esa persecución no tanto lo estaba perjudicando, no estaba perjudicando a Dios, estaba perjudicándose a sí mismo. Y por lo tanto estaba perjudicando a tanta gente que estaba creyendo en Cristo. Y aquí entra la conversión de Pablo. Entonces,
Dice aquí también los pensamientos de reflexión son precisamente los que nos invitan a una interiorización. Es cuando nos dicen, cierra tus ojos, pon tu mente en blanco, invítate a tener un momento de descanso. No podemos quitarnos el estrés de la vida rutinaria si no nos detenemos, si no detenemos ese tumulto de pensamientos que tenemos a cada instante. Nuestra vida vive ocupada y nunca tenemos el tiempo para pensar en Dios, porque tenemos la cabeza ocupada siempre en cosas que tengo que hacer. Dice el Salmo 139, examínate, oh Dios, y examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Es una invitación a través del Salmo 139 que nos invita a que dejemos de estar pensando tanto en todas esas cosas que nos agobian, que nos angustian, que nos persiguen, que nos destruyen. Debemos de tener un poquito de más relajamiento acerca de los pensamientos. Los pensamientos, dice aquí Pedro en el capítulo 5, versículo 8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esos pensamientos constantes que nos atormentan no los podemos controlar más que por medio de dominio propio y solamente dejándole o pidiéndole a Dios que nos ayude a liberarnos de todos esos malos pensamientos, de todos esos prejuicios con los que nosotros estamos dañando y dañándonos a nosotros mismos. Los pensamientos positivos nos habla Filipenses 4, versículos 6 y 7, y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esta es la clave, la oración, el ruego, acudir a Dios y decir, Dios mío, libérame de estos pensamientos que estoy teniendo, ya sean de lujuria, ya sean de perversidad, ya sean de celos, ya sean de engaños, ya sean de delirio, de persecución. Todos estos pensamientos que lejos de acercarnos a Dios nos están atormentando constantemente. Simplemente dejarlos ir y decir, Dios mío, ayúdame. Nos está diciendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esto es lo que nos hace y nos permite realmente tener paz interior. Toda esta maraña de pensamientos debemos de hacerlos a un lado para poder dejar que nuestra alma se conecte con nuestro espíritu y con nuestro corazón. Esta es una forma de verdad de amarnos, de querernos y también principalmente de amar a Dios, de reconocerlo, de darle espacio para que Él pueda estar en nuestra vida. En estos momentos vamos a hacer un breve espacio, una breve pausa y vamos a continuar
con algo, con los evangelios, y después con algo muy interesante. Volvemos enseguida. Tú tienes una idea, puedes visualizar tu proyecto. Ves un futuro totalmente diferente. Tienes la convicción que puedes lograrlo. Sientes que estás perdiendo tiempo. Pero los que te rodean piensan que estás en un error. Créeme que te entiendo. Las motos son muy peligrosas. Ser piloto es para elegidos. El paracaidismo es una locura. Emigrando a California, terminarás limpiando platos el resto de tu vida. Las editoriales importantes solo publican autores de renombre. Para ser columnista de un periódico importante, hay que estudiar periodismo. Comenzar una carrera universitaria siendo adulto es algo muy difícil. Solo el 10% de los abogados extranjeros pueden aprobar el examen de la barra de California. Solo el 7% de los abogados de California son hispanos. No, 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 no y más no. Sin lugar a dudas, la palabra que más me dijeron toda la vida. Diciendo que no parece ser una palabra tan importante, entonces, que no te quiten tus sueños. Hola, mi nombre es Alex Monsalve, soy abogado, inmigrante, hispano y autor del libro Tú también puedes. Y todas las semanas te espero aquí, en KDHK TV, televisión con personalidad. Cuídate. Bien, amigos, pues aquí estamos de regreso. Vamos a iniciar ahora con las lecturas del próximo domingo. Vamos a empezar por la primera lectura, donde es una pequeña pauta donde el Señor nos prepara un banquete y dice que enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y la primera lectura es del libro del profeta Isaías, capítulo 25, del 6 al 10. Y dice así: en aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Esto es una promesa para todos nosotros. Esta lectura nos permite descubrir que después de todo lo que estamos pasando, después de todas las angustias que se viven ahorita por
todo lo que se está viviendo en el mundo, por todos los poderosos que quieren cambiar los criterios de los pueblos, por todos esos pueblos oprimidos en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en Rusia, en todo el mundo. Todas estas opresiones, todas estas cosas tan tremendas que estamos viviendo en nuestro mundo, se quedan completamente lejanas porque Dios nos está dando esta promesa. Todo esto va a desaparecer. Y Él viene y dice, enjugaré sus lágrimas de todos sus rostros y borraré toda la tierra, de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Él nos invita a que nos alegremos y que gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor va a reposar sobre todos nosotros. Así hay que verlo, de esta forma. Lo que está sucediendo en el mundo no es algo permanente. Nadie sabemos cómo vamos a morir. Nada menos en esta semana he escuchado de 3 personajes, 2 de ellos familiares míos, que murieron de un ataque al corazón y se fueron. Ni siquiera el COVID, no tenían razón para estar enfermos, etcétera, etcétera. Nada más, se fueron. Y así como ellos también, muchos de nosotros no sabemos en qué momento ni cómo vamos a desaparecer, si vamos a desaparecer a lo mejor por una bomba o por un tsunami o por un terremoto. Sabrá Dios qué tanto vayamos a ver o si realmente vamos a tener tiempo para ver algo más. Pero a lo que debemos enfocarnos no es en la angustia que provoca todas estas cosas, sino en la promesa que Dios nos hace. Destruirá la muerte para siempre y enjugará nuestras lágrimas. Arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Es un festín, es algo a lo que Dios nos invita. El salmo del próximo domingo es el Salmo del 22 y dice así: habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto así. Aunque camine en cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Qué hermoso sentir el amor de Dios. Qué hermosa sentir esta esperanza y saber, reconocer que cada paso de nuestra vida, cada suspiro de nuestra existencia tiene una recompensa en Dios. Si pensamos en Él, obviamente, si creemos en Él, si esperamos en Él. Por el simple hecho de reconocer a Dios en nuestra vida, Él nos hace esta promesa. Y Él nos guía. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él nos guía, Él nos muestra el camino. Él nos va diciendo por dónde, para qué, por qué. Él nos va protegiendo. Vamos sintiendo esa protección de Dios.
esa seguridad que nos da el sentir su presencia en nuestras vidas. Él se encarga de darnos esa alegría, como dice aquí, tú preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Y no sé si se han sentido así, pero si ustedes realmente intentan, aunque sea un intento, para poderse poner en contacto con Dios, ustedes van a probar, como dice Él, miren qué bueno es el Señor. Y podrán experimentar esa hermosura que es la convivencia con Él. Porque esto nos trae paz, nos trae alegría, nos trae felicidad, nos trae confianza, nos trae seguridad. Aunque pasen miles de cosas, Dios nos está apoyando. Dios nos está ayudando a que nuestro trance por la vida tenga paz y tranquilidad. La segunda lectura dice, todo lo puedo unido en aquel que me da fuerza. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, del capítulo 4, de los versículos 12 al 20. Dice, hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra de Pablo a los filipenses nos hace recordar que Pablo era una persona, un personaje que tuvo todo, que tuvo riqueza, que tuvo poder, que tuvo toda aquella abundancia. Y sin embargo, cuando entró a la vida de Cristo, supo lo que era la pobreza, supo lo que era el carecer, el tener hambre, supo lo que era la escasez. Pero el que él haga estas comparaciones no quiere decir que, pues voy a vivir en la vida de Cristo, voy a ser pobre, voy a tener voy a padecer hambre, no. Simple y sencillamente, Pablo tuvo que pasar por todo este tratamiento para él mismo, para su propia alma, para que él evolucionara a una etapa mucho más alta espiritualmente, para que él pudiera ayudar a tantísima gente a la conversión. Y las cartas de Pablo, si se dan cuenta, en los Hechos de los Apóstoles, están constantemente hablando de esas virtudes que Dios le da a Pablo para poder transformar a miles y miles de personas. No tengamos miedo de la pobreza, no tengamos miedo del hambre, no tengamos miedo de las circunstancias de la vida que estamos ahorita enfrentando. Es más bien tener atraer la abundancia de Dios a nuestra vida con nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen esa capacidad de poder traer a nuestra vida la abundancia que necesitamos. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, en aquel que me da fuerza. No hay nada absolutamente que yo pueda desear si está en el concepto de Dios. Él me va a dar
lo que necesito. Si estoy pasando por alguna tribulación, Dios me da la fuerza para poder pasar por ella. Y no nos va a dar nada que nosotros no podamos superar. Dice, mi Dios por su parte en su infinita riqueza remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Y lo único que basta es darle gloria a Dios y a nuestro Padre. En lo que hablamos anteriormente acerca de los pensamientos, otra de las cosas que nos ayuda es la gratitud, y aquí lo menciona. Démosle gracias a Dios por todo lo que sucede. Démosle gracias a Dios por todo lo que acontece en nuestras vidas. Porque la gratitud es una manera de embalsamar todo el dolor y todas las situaciones que podemos estar pasando. Y en esa gratitud podemos encontrar una paz y esa esplendidez que Dios nos promete para cubrir todas nuestras necesidades. Y créanmelo, ya a mí me consta, nunca, jamás, porque he creído en Dios, nunca me ha faltado nada. El Evangelio del próximo domingo dice, conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 22, del 1 al 14, dice, en aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados a que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra de Dios. Aquí nos narra Dios que Él nos invita a todos aquellos que le amamos, que le creemos, a este banquete. Y necesitamos encontrarnos con ese Dios, pero ¿cuántas veces nosotros los despreciamos porque tenemos muchas otras cosas que hacer? Y aquí entramos, puede que nosotros tengamos que vernos en estas, vamos a decir, a evaluar en lo que está pasando con nosotros. Si realmente somos de aquellas personas que sacerdotes y ancianos del pueblo que conocían a su rey y que eran invitados de honor del rey y sin embargo se dieron el lujo de despreciarlo, teniendo todo para agradecerle y para asistir a aquel banquete. Y así a nosotros nos invita a que reflexionemos. Somos esos
somos parte de esos que lo despreciamos, pero fíjense lo que les espera. ¿O somos realmente parte de aquellos criados que salieron y se reunieron y fueron al banquete? Por último, Dios menciona al hombre que entra a esa fiesta sin dignidad. Se puede decir aquel que nada más iba a ver qué sacaba, a ver qué ventaja tenía. Entonces, ese personaje es rechazado y es reconocido como un mal, una persona que no era digna para entrar al reino de Dios. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, para cualquier eventualidad. Y es una invitación que Dios nos hace para que podamos lograr estar en comunicación con Él y en comunicación con nuestra alma. Les doy gracias por su atención. Les invito a que se sigan comunicando con nosotros a su canal de KDHK que transmitimos desde San Diego, California, y que ahora es parte de Hispanic World Television. Les agradecemos su atención y esperamos verlos la próxima semana. Que Dios los bendiga y muchas gracias por todas sus atenciones.